Hola a todos, soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y esta es la plática número 13 de Aprende a escribir terror. Hoy la adelanté media hora porque al ratito no la voy a poder dar, pero estoy muy comprometida con esto y con ustedes y con todos los mensajes que me han enviado, pues decidí hacerla media hora antes. Primero que nada, les quiero platicar que este programa, bueno, esta transmisión está dedicada a Luis Morales Cárdenas, quien falleció el día de anoche y es un primo lejano, entonces le mando un abrazo a toda su familia y además le gustaban estas transmisiones, es por eso que está dedicada a él. Le mando un abrazo a toda su familia y sobre todo a mis primos y a mi tía Betty. Un besote hasta donde estés. En fin, el día de hoy, primero algunos avisos parroquiales. Como saben, algunos de ustedes voy a estar en el Festival Macabro. Ya vienen los dos festivales más importantes de terror de México, que son Macabro primero y después viene Feratum en octubre. En los dos voy a estar. Los espero por allá. El jueves 17 voy a estar en la Universidad de la Comunicación. Es entrada libre, no solamente para los alumnos, dando una masterclass de Escribe tu guión paso a paso. Esto es, vamos a hablar de la estructura, porque los guiones no son solamente que se nos ocurran y ya, no, hay que darle cierta estructura y de todo eso voy a platicar. Y el 19 voy a estar en la Casa del Cine también con una masterclass de creación de personajes. Es entrada libre, ustedes pueden llegar, formarse, nada más que acuérdense que de llegar temprano porque es cupo limitado. También voy a estar el lunes 21 platicando de la serie del Resplandor de Stephen King en el cinematógrafo del Chopo, también es entrada libre. Voy a estar también presentando al maestro Alfredo Gurrola y a la hora marcada, luego como reconocimiento a su trayectoria en la Cineteca Nacional. Y, y ya. Ah, sí, bueno, voy a estar en la inauguración de Macabro con una súper sorpresa, así que por favor vayan. Es en el Teatro de la Ciudad y además, muy amablemente, Edna Campos, que es un amor de mujer, y su equipo, nos regalaron pases. Ya tengo dado los pases para la función de inauguración, pero tengo 10 pases para la función del sábado 19 de agosto en el Panteón de San Fernando. Esa va a estar buenísima a las 8 de la noche. También voy a tener 5 pases para la función del miércoles 23 de agosto a las 4 de la tarde para cuando le entregue el reconocimiento a Alfredo Burrola, quien realizó Horas Marcadas, que vamos a ver en la Cineteca Nacional. Él trabajó con gente como el Chivo Lubeski o Guillermo del Toro cuando ellos empezaban. Es muy interesante ver todo esto y además Hora Marcada pues es un clásico de la televisión mexicana. Es uno de los programas que me hizo escribir terror. Y también tengo 5 pases para la función del viernes 25 de agosto a las 8:30 de la noche para Kaiju Dream Match en la Cineteca Nacional. ¿Cómo se los ganan? Bueno, compartiendo la página Sandra Becerril Escritora, el Facebook, diciendo para qué función quieren los pases y etiquetándome, porque si no, pues no voy a saber que lo compartieron. El que tenga más likes de sus amigos gana estos pases. Y los que ya se ganaron los boletos para la función de inauguración en el Teatro de la Ciudad, escríbanme un mensaje y les digo la mecánica para entregárselos. Es Jacqueline García Delgado, Pax de Fura, Marco Puente Ordorica y Elia Vázquez. Muchas felicidades a todos ellos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo para ver esta plática número 13 de Aprende a Escribir Terror. Y bueno, para comenzar ya de lleno con el género, me estaban preguntando que si hay forma de escribir terror de forma rápida. Y también me estaban preguntando por qué los monstruos que nos asustaban antes ya no nos asustan ahora. Entonces, lo que hice fue juntar estos dos temas para poder platicar con ustedes el día de hoy. Primero, para escribir terror hay que familiarizarse con el género. En general, para escribir cualquier género, primero hay que conocerlo. Y para empezar a conocerlo, hay que leer a los grandes escritores y maestros en esa área. También hay que ver las películas de los grandes realizadores de todas las épocas. Ojo, tengan cuidado con la literatura y las películas baratas, especialmente cuando se trata de un género tan difícil. En pocas palabras, hay que ir a lo grande desde el principio. Por ejemplo, si van a leer algo de terror, pueden empezar con El gato negro de Edgar Allan Poe, con Drácula de Bram Stoker, con algún cuento de Lovecraft, El monte de las ánimas de Becker, está también La noche boca arriba de Cortázar, por ejemplo. Y también esto se liga, por supuesto, con que el miedo cambia de rostro. ¿Cómo es esto? Bueno,
El director Ettore Scola decía que el cine es un espejo pintado, porque el séptimo arte es un reflejo de nuestros sentimientos y seguir su evolución es una forma didáctica de analizar cómo han cambiado nuestras emociones a lo largo del tiempo. El recorrido que proponemos se centra en una de ellas, el miedo. Las películas de terror se basan en el miedo. Y este miedo, el temor, es constante en el ser humano, pero el objeto de nuestra turbación cambia. Nos produce inquietud lo desconocido, aquello de lo que no podemos hablar con normalidad o aquello de lo que está prohibido hablar, que en cuanto pasa de moda, deja de ser, cuando deja de ser prohibido, entonces la gente deja de hablar de eso. Por eso propongo que hoy hagamos este recorrido por los temas que han caracterizado el cine de terror del último siglo. Y así, si analizamos a distancia todo lo que nos ha dado miedo a los seres humanos, nos puede ayudar a afrontar los guiones que tenemos enfrente y cómo vamos a ir cambiando los personajes y las tramas para no caer en lo mismo de siempre. El cine nace, obviamente, a partir de un desarrollo tecnológico. Las primeras décadas del cine son un canto al desarrollo científico, pero también una manifestación de temor a sus consecuencias. Por ejemplo, hay películas como El gabinete del doctor Caligari que tienen este viejo mito, el del conocimiento prohibido. Recuerden que lo prohibido siempre es una gran tentación. La narrativa que se nos cuenta en esta película, por ejemplo, y en esa época, tiene una estructura idéntica. Es un grupo de personas que descubre algo sobre otro mundo. Otro grupo piensa que es algo peligroso y que puede causar una catástrofe. En esta cinta, la del gabinete del doctor Caligari, un siniestro médico manipula a un paciente de un psiquiátrico para que cometa una serie de crímenes. La técnica oculta que utilizaba era la hipnosis y la usaba para el mal. Y después, en las siguientes décadas, los guiones de género se basan en muchísimos libros que era muy peligroso leer, porque se supone que el ser humano no debería haber encontrado algunos poderes que nadie podría poseer ni controlar. Es una especie de tecnofobia, no sé si me explico, las películas se basan mucho en el miedo a haber abierto la caja de Pandora. El siguiente pánico ancestral que el cine se encargó de diseccionar fue el miedo a lo extraño y a lo diferente. Tenemos, por ejemplo, King Kong, que es el miedo a una amenaza monstruosa, y La parada de los monstruos, de Todd Browning, que explora todo este desasosiego que causan ciertas diferencias físicas. Está Freaks, por ejemplo. Hay otra que se llama Yo anduve con un zombie, que no es la reciente de Mi novio es un zombie. No, 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 no. Esto de Yo anduve con un zombie se basa en todos estos mitos, incluso antes de George Romero, de Haití y de los hombres que eran poseídos por los brujos para hacer ciertas cosas maléficas. Entonces se trataba de la desconfianza que nos dan otras culturas. Esta película de Yo anduve con un zombie es un caso muy especial de cómo se usó el cine de terror para crear estado de alarma ante la diversidad cultural. En 1915, mientras los Marines norteamericanos ocupaban Haití, nació esta leyenda, la del vudú. Y para justificar la invasión, se dice que los nativos son incapaces de gobernarse solos porque basan todo su modo de vida en supersticiones crueles. Así, los invasores tienen cierta libertad y se quitan el peso de encima y destrozan templos, asesinan miles de habitantes, diciendo que en realidad quieren salvar al pueblo haitiano del canibalismo y de la magia negra. Así, hay un periodista, que no me acuerdo cómo se llama, pero si alguien lo sabe, apúntelo por favor en los comentarios, que cubre la invasión y escribe un relato que se llama La Isla Mágica, que se convierte en uno de los super bestsellers de Hollywood. De hecho, casi todas las películas de zombies están basadas en él. William Seabrook. Ya me acordé del nombre del periodista, William Seabrook. Entonces, él escribe este texto que se llama La Isla Mágica y después termina, por supuesto, escribiendo guiones. ¿De qué se trata todo esto? De que en aquella época la aprensión ante lo diferente, que hoy en día pocas personas se aterroriza, fue un filón para el cine de los años 30, de género. El siguiente temor que el cine utilizó fue el sexual.
¿Por qué? Bueno, en épocas represivas, gracias Vicente, saludos hasta donde estés, a Vicente Terenti Flores, perdón. El siguiente temor que el cine utilizó, bueno, fue el sexual. ¿Por qué? Porque eran épocas represivas y el erotismo causaba inquietud en mucha gente, bueno, hasta la fecha. Pero en esa época se convirtió en un terror paranoico. Está muy caliente. Podemos imaginar entonces qué tipo de recelo existía en esta época para que los libros escritos por hombres y mujeres, tanto así que eran separados en las bibliotecas. No se juntaban, se daban cosas. Entonces, la película de la Hammer y las de Royal Corman jugaron con toda esta perturbación sexual que despertaban ciertos individuos. Por ejemplo, el máximo es Drácula. Drácula tiene esta especie de seducción. Encontré una frase de George Batel, no sé si se dice Batel, pero si no, por favor, corríjanme, que dice, la extrema seducción colinda probablemente con el horror. Y eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, con Drácula, con el hombre lobo e incluso el protagonista de La Mosca, porque son temidos, pero despiertan morbo. Y este atractivo a lo desconocido, que hoy manejamos como algo comprensible, es decir, si les enseñamos estas películas a nuestros hijos, eh, seguramente no les va a causar el menor miedo, porque están esperando algo más, pero imagínense en esa época. Entonces, lo que despierta el morbo, lo que es temido, pero a la vez despierta el morbo, no se puede dejar de ver, porque es un atractivo hacia lo desconocido. Y por supuesto, fue explotado por el séptimo arte. De hecho, probablemente la asociación entre el cine de terror y erotismo vengan de esa época. Esa es una teoría mía, no sé. Tenía un asesor de guión hace un tiempo que nos decía que todas las películas de terror debían tener por ahí algún desnudo, que iba como unido. Entonces yo creo que este tipo de morbo, con la seducción y lo terrorífico, vienen de esa época. Y bueno, a partir de ahí, el terror se va convirtiendo en algo interior, que es el miedo a nosotros mismos. Tum, tum, tum. Porque los pavores ancestrales estaban superados. Entonces viene la época de los 70, la época de las masivas revoluciones juveniles, las sublevaciones contra el poder. Por supuesto, tenían que estar en el cine de terror. Las películas de horror más representativas de aquel entonces dialogan sobre el mal que anida en el interior de nosotros, de los seres humanos. Viene además un aumento de la popularidad de la corriente psicoanalítica que favorece la aparición de las películas de dicha temática. Y además, no es casualidad que en aquella época se publiquen los primeros libros de autoayuda. Entonces, la psicoterapia se convierte en algo accesible y con ello el conocimiento popular de lo perturbador que reside en la mente del ser humano. Y bueno, así en ese mundo de fantasías, de lo extraño y de lo diferente, nace un director que sabe trasladar esa angustia de esa aceptación de lo raro en un mundo perturbador, que se llama Alfred, yo lo quería decir con toda la... Alfred Hitchcock. Él inaugura la década con su obra maestra Psicosis, de 1960. Por supuesto, ya en su propio título se advierte de la psicopatía que se esconde detrás del rostro de una persona amable que te recibe en un motel. De Norman Bates. Después realiza Los pájaros en 1962, cuando explora el eterno miedo del hombre a la naturaleza. Como en cualquier momento, los elementos se pueden volver en contra de la especie. Sin embargo, tiene un trasfondo. Los ataques de los pájaros comienzan cuando una mujer hermosa y de vida alegre, libre, digámoslo así, llega hasta un idílico pueblo de la costa para romper la tranquilidad de un hombre que se refugia en la casa de sus padres. Ya estaba grandecito, ¿eh? Bien, podrían ser esos pájaros el espejo de las pulsiones sexuales desatadas. Esas que molestan en la conciencia de la sociedad de aquella época, todas esas son las que explora Alfred Hitchcock en la cinta. Otra vez me equivoqué. Y hay varias películas que tratan de todo esto. Puede que estos directores no son psicoanalistas,
pero convierten aquellas películas en terapias catárticas, al mostrar en pantalla el miedo por lo extraño y diferente que aterroriza al público de aquel entonces. Y después viene otra etapa del terror, el ansia de poder. Y ese es el siguiente miedo que se adueña del cine de terror. En, en estos círculos del infierno donde vamos saliendo todos los guionistas. El temor surge, por ejemplo, en una de las películas cuya calidad trasciende el habitual en el género, La Profecía. La primera profecía, de Richard Donner en 1976. Les cuento rápidamente, por si no la han visto, dudo que no la hayan visto, pero para aquellos que no le hayan echado un ojo todavía, se trata de un embajador americano en el Reino Unido que tiene un hijo que resulta ser el auténtico anticristo, Damien, que es súper angelical y además arruina la vida de sus padres y de su nana hasta acabar con ellos. Y termina la película de la mano del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Esta es una reinterpretación del mal, instalado en el poder. Este es otro mito que se va formando. Siempre es más fácil asumir que el mal se encuentra en la Casa Blanca. O sea, no es algo terrenal que todos podamos tener, siempre va más allá en el poder. Y no es casualidad que en la cinta de Richard Donner la religión sea la espina dorsal de la historia, porque esta es otra de las esferas del poder en crisis. Otro cambio que viene en aquella época también es El exorcista de William Friedkin de 1973. El exorcista está basado en la novela de William Peter Blatty e inspirada en hechos reales. Por ahí tengo un artículo sobre el exorcista que ustedes pueden buscar en la página de cupa.com, donde tengo donde escribo varios artículos bajo la leyenda de escritora serial. Ahí los pueden buscar, ahí hablo mucho más del exorcista. El chiste es que esta película puso de nuevo estas dos fases, la ciencia y la religión, en el momento en que la Iglesia Católica se encontraba en pleno cambio. E incluso el protagonista de la película, al padre Carras, se presenta en los primeros planos sin alzacuellos. Es decir, es una lucha entre el bien y el mal, pero el bien había dejado de ser un lugar seguro. Y me dicen por acá, terror y desnudos, ¿ya sabían de la alarma? No, todavía no existía la alarma. Pero muchas gracias por tu comentario. Y después, bueno, vienen los años 80, los mejores años, los más rebeldes. Y vienen varios directores que explotan todos los miedos adolescentes, que despiertan cantidades de gritos. Se dieron cuenta que los jóvenes eran grandes consumidores del cine de terror. Y ellos abarrotaban los fines de semana todas las salas de cine. Por primera vez en la historia de la humanidad había adolescentes que tenían tiempo de ser adolescentes. Entonces ellos traen consigo un cargamento de pánicos particulares. El miedo a crecer, a los cambios físicos, a la integración de la sociedad, de nuevo al sexo. Y toda esta montaña de terrores se convierte en el hilo argumental de películas del miedo de la década, que muchos directores explotan. Viernes 13, Noche de Graduación, Campamento Sangriento, La Calle Elm, con Wes Craven, uno de mis directores favoritos de toda la historia. Y bueno, puedo mencionar muchísimos, son algunos de los títulos más destacables del género, que además inauguró John Carpenter con la magistral Halloween de 1978. En todas estas películas siempre hay un asesino sobrehumano que por lo general oculta su rostro tras una máscara, o en el caso de Freddy Krueger, un rostro quemado, y que persigue a adolescentes que desobedecieron las normas de sus padres. Y aquí es cuando se ponen reglas que hasta la fecha se siguen en muchas películas. Por ejemplo, tenemos que no salgan sin permiso de casa, que no beban alcohol, que no se droguen, por supuesto que no tengan relaciones sexuales, porque si no, el asesino en turno va a acabar con ustedes. Es un modo, todos estos asesinos en serio, son un modo de encarnar ese miedo etéreo que trae consigo el paso de la infancia a la edad adulta, en el que los adolescentes se llenan de complejos, culpas frente a los padres por lo que ellos esperan de sus hijos.
El más claro reflejo de esas pesadillas, de nuevo, lo tiene Wes Craven en Pesadilla en Elm Street, Pesadilla en Calle del Infierno. Es uno de mis personajes favoritos, Freddy Krueger, que clava sus cuchillas a todos los jovencitos que se duermen en sus laureles, incluido al jovencísimo en ese tiempo Johnny Depp. Freddy se venga de lo que le hicieron sus padres, que lo quemaron, como en el mito de Saturno. Si no lo conocen, búsquenlo por ahí. Y entonces el hijo tiene la misión de enmendar los errores de sus progenitores. A fin de cuentas, defraudar a los padres era el mayor de todos los temores adolescentes. Entonces esto fue en los 80. Y a partir de ahí, el miedo se convierte en algo indefinido o ambiguo. Es como el miedo a tener miedo. De esta manera, hay ansiedad, malestar psicológico individual, que se convierte en trending topic después de eso. Pero el ataque de pánico, el miedo sin rostro, también es una amenaza que en cualquier momento puede aparecer y simbrar todas las bases de la sociedad. Me están preguntando que por qué estoy contando todo esto. Bueno, pues es que les estoy contando cómo familiarizarse con el género de terror. Si quieren escribir terror, tienen que conocer de dónde viene el miedo. Entonces, ¿de qué les estaba platicando? Se me fue el avión, ¿ya ven? Bueno, sí, estábamos pasando de los años 80, cuando el miedo deja de tener un rostro tal cual. Esta indeterminación de que no tiene un rostro obliga a reformular el cine de terror y se burla de los miedos del pasado, como las películas ahora de los 90, como Scream, del mismo Wes Craven, que utiliza las reglas que él impuso para poder escribir, o The Faculty. Y también se empiezan a reeditar muchas obras, por ejemplo, de Lovecraft en aquellos años, aunque fueron 2 películas las que ponen en escena este miedo sin rostro. Y que determinan el rumbo del género en entonces. En primer lugar está la cinta Cube, que relata el angustioso encierro de este grupo en un cúbico laberinto lleno de trampas mortales. Por ahí está en Netflix, pueden buscarla, y creo que está completa en YouTube. Si no la han visto, véanla. Está muy buena porque los protagonistas no saben qué es ese lugar ni los motivos por los que despertaron ahí. Aguas, si todo lo que les estoy contando les suena de alguna película reciente que ustedes hayan visto, pues sí, es un refrito. Y como les decía desde la primera plática que di de terror, todas las ideas ya han sido escritas. El chiste es cómo lo van a manejar, con qué originalidad lo van a manejar. Entonces, estaba platicándoles del cubo. La experiencia que les ofrece el cubo es tan indefinida que puede ser una especie de ataque de pánico. Y otra película que expresa esa máxima para contar historias de terror, el plano subjetivo, es El proyecto de la bruja de Blair. Todos sabemos que fue una película de bajo presupuesto que revolucionó el cine de terror. Para aquel entonces se consideraba extremadamente terrorífica. Se anunció, me acuerdo muy bien, con bombo y platillo, y nunca se ve el monstruo. Es decir, el espectador lo está imaginando, él le pone cara. Eso es lo que resulta más terrorífico. Es lo mismo que ocurre con la amenaza, el miedo y la ansiedad. Todo está en la cabeza, ahora no de los protagonistas, sino de los espectadores. Y quizá este ha sido el último terror que el cine de terror nos ayudó a entender. Ahora, ¿cuáles son los siguientes miedos que va a explorar este tipo de cine? En esta última década ha habido varios temores transculturales. Es decir, se va explorando el de otros países. Tenemos The Ring, Darkwater, Pulse, etc. La Maldición, que encuentran un cierto hueco en las pantallas de Occidente, porque el público de aquí de pronto ya no sabe a qué temer. Bien dicen, de repente me han escrito, por lo general mamás muy enojadas, diciéndome que por qué me dedico al terror si ya hay tanto terror en las calles, si ya hay ladrones, si hay narcotraficantes, si hay secuestros todo el tiempo. Entonces de repente la gente no sabe a qué temer. Es por eso que también hemos visto reboots, relanzamientos de películas o de series clásicas como Viernes 13, La Matanza de Texas, Las Colinas Tienen Ojos, etc. Pero con un factor común, todas estas nuevas versiones de películas tienen un aumento en las dosis de violencia, si no ya no funcionan. De hecho, la necesidad de subir la apuesta llegó de un subgénero
un poco extraño y no tan conocido, pero así se llama, torture porn. Es como pornografía de tortura, una cosa así. Son películas de terror que reflejan de manera realista los sufrimientos extremos de sus protagonistas sin dejar nada a la imaginación. Por ejemplo, Hostal. ¿Y a qué se debió esta necesidad de exacerbarlo todo? Bueno, después de atentados terroristas, después de guerras, de repente prensa en la televisión y todo se trata de guerras, y además se emiten en directo por todos los canales de noticias, el mundo se convirtió en una pantalla de cine y ofrece la imagen más terrorífica de la historia. Estoy segura que ni siquiera el imaginario más perverso podría haber ideado algo así. Comienza entonces la era de la inseguridad y el mundo se convierte en el set, en el que tú sales a la calle y en cualquier momento se puede rodar una película de terror. De todas maneras, el proceso va a ser el mismo. El cine y ustedes como guionistas y como escritores van a comenzar a plasmar miedos que hasta este momento no nos atrevíamos casi a hablar. Los enmarcan dentro de una historia y seguramente los convertirán en algo manejable de lo que podamos hablar. Y al final van a conseguir que dejen de producirnos ese desasosiego. Por ahí leía una frase de un artículo que estaba leyendo, donde decía que quizá al final la función de las películas de terror sea poner en la pantalla nuestros miedos para que sean irreales, es decir, para que podamos hablar de ellos. Esto es para pensarse, ¿no? Después de conocer todo este background del género de terror, para seguir escribiendo terror, recuerden también elegir el tiempo de miedo que van a utilizar. Por ahí, en alguna plática anterior, estaba platicando de los subgéneros de terror. Bueno, elijan el tipo de miedo que van a usar. Puede ser terror psicológico, gótico, mórbido, gore. Hay multitud de subgéneros de terror. Estamos muy mal acostumbrados y pensamos mucho que el género de terror se reduce a fantasmas, muebles que se mueven, y todo esto es porque Hollywood nos ha mal creado, abusando de un terror que de pronto pues ya perdió todo el significado. Pero, y ya no asusta a nadie. Ustedes pueden ver películas de terror con niños. Pueden ver Annabelle, por ejemplo, la primera, que es malísima, en donde se la pasan asustándote con la música y abusando de ciertos recursos, como cierro la puerta, ya sé que el fantasma está ahí, o volteo, ya sé que la muñeca se murió, etcétera. Que llega un momento en el que simplemente dejas de saltar en la sala y te dedicas a comer palomitas porque estás súper aburrido. Y el terror no puede ser aburrido. Puede ser cómico, hacerte reflexionar, pero aburrido, no. Definitivamente eso no. Entonces, cuando escriban, elijan el tipo de miedo que van a usar. No se confíen en los efectos, no se confíen en la música, o que digan, esto lo va a arreglar el director o la postproducción. No, no se confíen en nada de eso, por favor. Recuerden que una película no existe sin un buen guión. Recuerden que ustedes deben conocer sus miedos y cuantos más originales sean sus miedos, mejor va a ser su historia. Acto seguido piensa en quién o qué va a ser el objeto de terror. Por supuesto, hay miedos típicos como los aliens, los fantasmas, los vampiros, los zombies, etc. Cuando se junta este terror con la fantasía o con la ciencia ficción, o también están los asesinos clásicos o psicópatas, etc. Ahora recuerden, el objeto de terror no tiene por qué dar miedo en primera instancia. Puede ser algo adorable e inocente al principio, como un niño. Ay, los niños son terroríficos. Pero que acaba siendo aterrador o inquietante. Después recuerden también que el terror, el guión y también las novelas de terror son parte de una atmósfera y de unos personajes adecuados. De esto ya platiqué en algunas clases anteriores, pero se los platico otra vez rápido. El contexto es fundamental para el terror. Hoy en día pueden situar a sus personajes en cualquier escenario posible. Entonces pueden hacer combinaciones terroríficas. Piénsenlo bien. Y también los personajes, no necesariamente todos tienen que ser valientes, ustedes pueden jugar con el escenario, construyan personajes fuertes pero frágiles y pueden indagar en los mayores temores de estos durante la historia y explotarlos. Recuerden, siempre lleven a sus personajes al límite, no los dejen contenidos. Es lo peor que puede pasar en el cine de terror. Bueno, no es lo peor, pero
sí es malo. Sean pacientes, por supuesto. Tómense su tiempo en presentar a los personajes y a su entorno. Si es una película de 2 horas, de hora y media, digo, no se tarden 1 hora. Pero sí tómense su tiempo para que nosotros nos podamos identificar con ellos, por lo menos. Mm. Prueben, experimenten mucho. Y bueno, finalmente les puedo decir que al ser humano se le hace especialmente terrorífico aquello que no comprende. Si ustedes no saben cómo comenzar a escribirlo o dónde por dónde seguir su historia, esta fórmula es infalible y es súper efectiva. Si crees que lo que nos da miedo es el mero hecho de la existencia del fantasma, te equivocas. Si el fantasma aparece enfrente de ti y te explica por qué existe y cuáles son sus intenciones, inmediatamente le vas a perder el miedo. Es como cuando tratamos de justificar a los malos de la película. Imagínense ustedes a Hannibal Lecter tratando de explicar por qué le gusta la carne, por qué come seres humanos, por qué se come los cerebros. No, uno le pierdes el chiste, no, se le pierde el sabor. Entonces, pueden dejar al aire bastantes incógnitas hasta el final de la historia si quieren hacerlo. Y, y háganlo lo mejor posible, siempre háganlo lo mejor posible. Y terminado esto, recuerden que al principio del video, si no lo vieron, platiqué que voy a estar en el Festival Macabro, dije las fechas, también dije quién ganó los pases para la inauguración de Macabro y también les comenté que tengo pases. Si ustedes quieren ganárselos, la temática es compartir Sandra Becerril, escritora, la página en su Face diciendo para qué funciones quieren pases. El que tenga más likes lo voy a anunciar la siguiente semana y listo. Mucha suerte a todos, muchas gracias y también gracias por todos sus correos, por toda la confianza que han depositado en mí. De verdad, los leo todos. Si quieren tratar algún tema, también díganmelo. Y la próxima semana, se me había olvidado, tengo una invitada súper especial con la que voy a estar hablando del mito de las brujas. Es un subgénero súper interesante y además ella es editora de libros, de todo tipo de libros, pero es una súper experta en el género fantástico. Les va a encantar. Nos vemos entonces la siguiente semana a las 6:30. Bye.